En este planeta Tierra nosotros somos solo una semilla que se siembra en este planeta y que en algún momento se va a partir. Cuando esa semilla se rompe, ahí va a crecer el árbol verdadero, va a aparecer quién eres tú. Eso contamos con un aliado estratégico que es importantísimo, que es el ego, evitando que la semilla se rompa. Todo lo que no te gusta y que está sucediendo en tu vida hoy es el estiércol para la vida, tu vida que está creciendo nueva, para que pueda florecer, para que esa semilla pueda germinar. Se rompa. En ese mundo sutil es donde trabaja el yagé. El yagé entra al cuerpo y saca de ti todo lo que está en ese mundo sutil haciendo daño. A veces tenemos unas cosas atrancadas en nuestra vida, unos nudos que nosotros mismos hacemos. Esas cosas son las que cargamos en nuestro día a día y que nos hacen pesado vivir. Y cuando tú tomas el yagé te libera de esos nudos. Al soltar esos nudos empieza a aparecer ese mundo sutil y empieza a mostrarte toda la realidad de lo que hay en ese mundo sutil y que tú no te has dado la oportunidad de conocer. Yo he visto personas con, por ejemplo, epilepsia, que después de una toma de yagé suspenden sus medicamentos y nunca más los toman. He visto personas parapléjicos. Parapléjicos. Sí. Que no caminan, que no de aquí para abajo. Sí, que no pueden moverse, después están caminando. He visto personas con cáncer, el cáncer desaparece. Bueno, bienvenidos nuevamente a Entre Blanco y Negro. Hoy estamos con Hugues Lacutir. Hugues Lacutir tiene una trayectoria larga de muchísimas cosas, pero más allá de eso, lo más importante y por la razón por la cual estamos hoy aquí sentados es porque vamos a hablar sobre la conexión humana y en su proceso también vamos a hablar de ayahuasca, cómo él llegó en todo su camino egoico, como él mismo me lo estaba diciendo antes que empezáramos a rodar las cámaras, y cómo conectó todo esto en lo que hoy en día es su misión, su propósito, su trabajo, lo que está haciendo, que es ayudar a otras personas en procesos de coaching para que estén bien. Y bueno, ya que él nos dé los detalles ahorita que empezamos a hablar. Hugues, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Jack. Aquí estamos listos para que hablemos todas estas cosas que están siempre en el ambiente. Sí, señor. Y que, bueno, es bueno también ponerlas en un espacio como este, tan agradable, donde la gente pueda ver cosas, escuchar cosas que no son comunes, de gente común como nosotros. Es correcto. Yo creo que has dicho una de las cosas que yo me he enfocado mucho, y corrígeme si estoy equivocado, y es, a veces cuando estos mensajes vienen, y no lo estoy diciendo de forma derogativa, pero cuando vienen de personas que tienen como ciertas características, la gente enseguida se desconecta con eso. Sí. Sí, vamos a entender. O sea, Sí. como que si lo ven de alguien que para él, no, estás loco, eres un hippie, o eres mierda, estás en una película y no conecta, y entonces El hippie, el que anda mal pierde. vestido, el que huele a feo, el que no Es sé correcto. qué, que, bueno, en fin, el prototipo de las cosas o de las personas que a veces catalogamos, juzgamos, porque somos juzgadores. Lo primero que empezamos a hacer cada vez que vemos a alguien es juzgarlo, nos creemos con esa capacidad. Total. Ese prototipo de las personas que siempre están, digamos, un poco como apartadas de la, De la sociedad tradicional. entre comillas, lo normal. Lo normal. De la normalidad. Es correcto. Y bien, que yo lo llamo más bien de lo común, porque ellos siguen siendo normales, ¿verdad? Es lo común. Lo común es que la gente se vista de una manera, que hable de una manera, que vaya a un determinado modelo de educación, que actúe bajo determinadas normas sociales, en fin. Eso me acuerda. Que se case a una edad determinada. Correcto, que tenga la unos tradición, hijos, que la tenga tradición la parejita, del. y en fin, y es parte Lo que la sociedad ha determinado que es lo normal. Lo normal, Fíjate exacto. que me acabo de acordar antes que iniciemos me acordé, yo no sé si tuviste en diciembre un man en Cartagena que se volvió viral un video de un tipo que era un loco, y entonces como que lo grabaron, y cuando están grabando, ¿tú no lo viste? No sé. Entonces, no. parábola, entonces el man lo graban, y cuando están grabando, entonces le dicen,
le dicen como, mierda, ese es un loco. O sea, alguien da el comentario como que ese es un loco. Y el man, sin camisa, dice, loco tú, que tienes que comprar ropa para el Sí, 31. ¿Tú no lo señor, lo he viste? visto, claro que sí. Claro, y eso, y a pesar de que obviamente... Loco tú que estás preocupado por pagar el es recibo, correcto. comprar la ropa el Es 24, el correcto. 31. Es correcto. Y resonó conmigo porque de alguna manera u otra, el man tiene razón. Ahí viene una pregunta que también cabe perfectamente en lo que estás diciendo, porque ¿a qué le llamamos locura? Ujú. ¿Verdad? Locura son dos palabras juntas. Lo más la palabra cura. Ujú. Entonces, Ok. locura es ese momento en el que yo descubro que yo soy único y que puedo ser lo que soy, así esto que yo soy no esté dentro del cuadrito de lo que toda la vida me han enseñado, me han mostrado o me han identificado como normal. Ok. Esa es la explicación, digamos, una explicación breve de lo que significa la locura. Pero cuando las personas están locas, basado en la explicación que estás dando tú, enseguida la gente dice, hey, esto está fuera y se aísla. Hay un rechazo, sí, hay Se una especie de aísla. rechazo. Cuando es como la máxima expresión de la individualidad, que es lo que estás diciendo tú. O sea, como que si yo me expreso en lo que yo soy el máximo y yo quiero ser de esa manera, porque yo me puedo expresar de alguna forma de que cabe dentro de lo normal, pero Sí. si me salgo del cuadradito, que es lo que estás diciendo tú, ahí la gente enseguida dice, mierda, ¿esto qué es? Huye, Se volvió la loco. gente huye, la Se gente volvió huye. loco, se volvió loco. Pero bueno, háblame un poquito de ti. Cuéntanos un poquito aquí, antes de entrar en el tema del eje central, sobre tu vida, porque tú has sido empresario, has estado en la política, o sea, te has movido Sí, por muchos, muchos caminos y esos caminos, de alguna forma u otra, requieren mucho que tu ego esté parqueadísimo, o sea, que esté muy fuerte. Yo diría que la política es la carrera más egoica que existe sí, en la claro. faz de la tierra. Sí, claro. De hecho, un maestro que tenemos en común, Jairo Medina, yo hace muchos años estuve hablando con él y me imagino que él te mostró a ti lo del grado de la conciencia y te mostraba con una pirámide. Y yo me acuerdo que él decía, eran como el 1 al 7, algo así. Y me acuerdo que pintó el 3 y me decía, la gran base está en el 3 y casi la gran mayoría son políticos. Y a mí esa vaina nunca se me olvidó. Estamos hablando, eso fue hace como 15 años. Pero tú estuviste Digamos, son los tipos de hombre. El hombre 3, que es un hombre ajá, egoico, que amor por el poder. Y político. ahí está, Ahí están los perfectamente políticos. el político. Es La correcto. política eso es ahí Es encaja perfectamente con eso. Y cuando tú analizas y ves las vainas, dices, no, así, marica, así funciona. La gente que está metida en eso tiene que, o sea, si Hay no... quienes aman la familia, quienes aman el poder, quienes aman el dinero, y así. Esos son Correcto. diferentes tipos de maneras de acomodarnos en la vida y de sentirnos pertenecientes a la sociedad y encajar dentro de la competitividad del mundo, ¿verdad? Porque Del que nos ha enseñado. el mundo que conocemos como normal es un mundo de competitividad. Lo llamo normal porque eso no es el mundo común. Correcto. El mundo común es otra cosa diferente. Yo lo que estoy llamando común es una cosa, es un mundo completamente distinto y que tiene una explosión de cosas de los que ahorita iremos a hablar en detalle. Ok, o sea, de tú cosas estás muy hablando interesantes. de la otra parte, Sí. de donde tú has estado. Bueno, Sí. vamos a... Entonces, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo pasaste de ese mundo egoico? No significa que, porque yo, como siempre, yo cuando hablo con las personas, es que tú no es que no tengas ego. Obviamente que sí tienes ego. Mientras que estés vivo y tengas mente, tienes el ego presente porque es parte de ti, de Sí, sí, tu sí. humanidad. Sí. Pero ¿cómo llegaste tú de todo este proceso de hacer empresa, de hacer política, de estar en todo esto y de pronto dar un giro tan fuerte que es, o sea, meterte como entrenador emocional? A mí me gusta más la palabra entrenador emocional que coach, porque coach se trilló mucho. Esa es la verdad, esa es Creo la que verdad. Es una forma de ponerle algún... Es que ahorita, digamos, la sociedad, la gente en la sociedad, no, las personas, Ujú. hoy estamos mucho más
ávidos, necesitados, gustosos, deseosos de encontrar respuesta a nuestros propios problemas antes que andar resolviendo el mundo. Hoy hay mucho más personas, digamos, buscando eso. Y en medio de esa búsqueda han aparecido algunas etiquetas, porque es lo que nos gusta en el mundo normal, de llamar este tipo de acompañamientos. Correcto. ¿Verdad? Una de esas etiquetas es coach. ¿Verdad? Esa es una de las etiquetas, digamos, una forma de reconocer eso, pero es realmente lo que tú dices, es un entrenamiento. Es un entrenamiento, es un proceso guiado de acompañamiento para ayudarnos a vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Correcto. Ayudar a ver al otro, pero desde una manera distinta. Pero ¿cómo pasaste tú? Sí, porque a mí el tema de verdad es que el coach, eso se ha saturado tanto el término que a mí no me gusta ni siquiera decir eso. Es un entrenador emocional. La persona ayuda a que tú puedas identificar tus emociones, entender de dónde viene la raíz, como estábamos hablando también, como tú estabas comentando ahorita, antes de que arrancáramos, y después ayudarte a navegarlas. Pero ¿cómo pasaste tú de toda esta historia hasta allá? O sea, ¿qué pasó? Porque eso no fue de un día para otro. Eso tuvo que haber pasado algo, una crisis. O sea, cuéntanos esa historia y de ahí conectemos entonces después con lo otro. Ok, en el mundo del ego, digamos que yo he sido muchas cosas, o soy muchas cosas en el mundo del ego. Tengo publicaciones indexadas por Colciencia, he sido profesor de todas las universidades de Barranquilla, dirigí algunas investigaciones en la Universidad del Rosario. A mi corta edad fui director aquí de una autoridad ambiental importantísima en el país. Fui procurador, uno de los rangos más altos en la Procuraduría, representante a la Cámara, político, de conseguir votos, de montar reuniones, de tener, en fin, la estructura, la estructura de la política. Sí, película completa. En el mundo del ego yo he pasado por todas esas vidas. Hay muchas vidas en una vida, sí, esa es la realidad. Sí, total. Esa es la realidad. Sí. He pasado por muchas de esas vidas, empresas, he tenido varias empresas, algunas muy buenas, muy exitosas, otras que se quebraron, y en fin. Pero nada de eso me define. Nada de eso me define. Hoy yo no me veo representado en eso, ni eso es mi hoja de vida, ni mi carta de presentación, ni la forma como yo vivo, ni la forma como yo pienso, actúo. Eso no me representa hoy. Es tu transitar para llegar a entenderte. Entonces, en el mundo del ego, digamos, hay todo eso. Pero la vida a todos nos va llevando a vivir experiencias, vivir momentos que nos rompen por completo. Somos una semilla al final. Vivimos en un planeta, ¿verdad? Que no es por error que se llame el planeta Tierra. Y este planeta Tierra hace parte del universo completo. Un universo donde además de haber otros planetas que pertenecen a una sola estrella, que es el Sol, y estar en un sistema solar, esa estrella también pertenece a otro sistema de estrellas. Y ese sistema de estrellas también pertenece a otro sistema mucho más grande, que llamamos universo. Y ese universo pertenece a otro mucho más grande. Y así, para darnos cuenta que al final, en este planeta Tierra, nosotros somos solo una semilla que se siembra en este planeta y que en algún momento se va a partir. Cuando esa semilla se rompe, ahí va a crecer el árbol verdadero, va a aparecer quién eres tú. Lo que pasa es que pasamos mucho tiempo y para eso contamos con un aliado estratégico que es importantísimo, que es el ego, evitando que la semilla se rompa. Entonces empezamos a construir personajes, personalidades, momentos, etiquetas, y vamos en ese tipo de etiquetas, religiones, culturas, en fin. Cuando permitimos que la semilla de ese paso se rompa, empieza a crecer lo que verdaderamente tenemos por dentro. Y empezamos a darnos cuenta todos los frutos
que podemos dar y que vamos dando a lo largo de esa nueva forma de caminar, de vivir, de trasegar en este planeta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A ti qué te pasó? No, ¿Cómo te rompieron a ti? Yo arranqué primero una campaña política Ajá. para ser representante a la Cámara. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el año 2018. Ok. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Año 2018. Empiezo mi campaña convencido de que lo que estaba haciendo iba a producir un resultado espectacular y que iba a ser elegido como representante a la Cámara. Y al final no pasó. Yo no me elegí a la Cámara. Okay. Yo perdí. Okay. Pero además de perder las elecciones, también perdí mucho dinero. Emocionalmente quedé muy triste, muy dolido, porque son muchas ilusiones juntas que se van construyendo a lo largo de la vida. Claro. Y en un momento como ese, donde hay un actuar con convencimiento, con propiedad, con realidad, porque realmente lo hice desde la honestidad, y encontrarme con la realidad que las decisiones políticas se toman de otra manera, porque aquí no vale la pena, que no es momento ni se trata de catalogarlas de buenas, malas, regulares. Lo son que pasa así, es perfecto y así son como así, es. son así. Las decisiones políticas se toman de otra manera y la decisión política que tomó la gente fue no elegirme a mí. En ese momento mi vida empieza a dar vueltas alrededor de el sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es mi valor? ¿Qué es lo que yo represento? ¿Qué es lo que sí soy? ¿Qué es lo que definitivamente no soy? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué no deseo? ¿Esto para dónde va? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy allá? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y en fin, todo eso, al final, para resumir, para de pronto explicarlo de alguna manera, es que política, la palabra política, viene de poli, que es muchos, y tica, que son emociones. Política es la multiplicidad de las emociones. Todo eso explotó en mí en ese momento. Okay. Y a partir de ahí mi vida, tú mencionaste ahorita a mi guía, a mi maestro, que es Jairo Medina. Con Jairo, en múltiples terapias, conversaciones con él, veníamos, digamos, revisando todos los temas, de mis tristezas, mis dolores, mis alegrías, la forma de comportamiento en mi vida en diferentes momentos, los dolores a los que nunca me había enfrentado y que la vida me fue llevando a que me enfrentara a ellos para que pudiera a través de ellos crecer y ser una persona diferente, una persona más alegre, una persona que vive, ¿verdad? Y digamos, todo eso sucedió y en un momento determinado llegué también a conocer el yagé o la ayahuasca, que también la gente lo conoce con ese nombre. En esa transición, o sea, cuando tú en estabas en ese esa momento, transición, cuando yo estaba en ese momento. En ese 2018, cuando pasó todo esto, en ese momento de ahí mi fue vida, que llegó el ayahuasca. Sí, ahí conozco el yagé, la ayahuasca, y en ese momento, pues mi vida cambió por completo, porque, digamos, la recomendación que le hacen a uno cuando va a tomar yagé es que vaya con un propósito. Ajá. Lleva un propósito, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que buscas aquí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuál es ¿Qué tu intención? ¿Qué es lo que tú quieres resolver? Clara. ¿Por qué vienes a esto? ¿Verdad? Al final es algo desconocido, que yo no sé si esta vaina es que me voy a meter una traba aquí, yo no sé si es que esto es psicodelia, esto es drogas alucinógenas, Sí. voy a quedar o la gente queda adicta a estas cosas. Entonces, ¿a qué vienes tú? Correcto. ¿Cuál es tu propósito, verdad? Y no es algo que tienes que contárselo a nadie. Es yo conmigo mismo, ¿verdad? Haciéndome mis propias preguntas reales. Las preguntas reales que nunca nos hacemos, pero Que están ahí. que algún día la vida ahí. nos va a llevar a hacernos esa pregunta. ¿Qué haces tú aquí? ¿Verdad? ¿Qué haces en esta vida? ¿Qué haces en este planeta? Esa misma pregunta yo me la formulé. Con esa fue que tú fuiste. Esa fue tu intención. Esa fue mi intención. ¿Qué hago yo en este planeta? ¿A qué vine? ¿A qué vine yo acá? Ay, ¿qué te pasó la primera Y en una experiencia absolutamente espectacular. ¿Qué te pasó? Cuenta. Absolutamente espectacular para mí. Yo ahí
ese día conocí a Dios. Ok. Supe lo que es Dios, no lo que me habían contado a través de la religión, de la iglesia, de los libros que había leído, de las cosas que la gente dice, con fervor o sin fervor, no importa. Pero ese día Dios me habló directamente. ¿Cómo fue? Porque yo tengo una Dios me habló experiencia. directamente y me empezó a mostrar primero, ¿Cómo fue? ¿Cómo primero, fue? primero me mostró qué es este mundo. A un nivel, primero general, yo vi las montañas, los ríos, las cordilleras, los animales, las personas, vi todo, 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 todo Ujú. en una fracción de tiempo que no sé si pasaron 10 segundos, si pasaron 5 horas, no tengo ni idea, porque la verdad que Es muy relativo. ahí No hay tiempo. no hay Se pierde la noción del tiempo. No hay noción del tiempo. tiempo, correcto. Y veo todo eso y empieza a hablarme una voz que yo puedo reconocer inmediatamente, ¿Quién era esa que voz? es la voz de Dios hablando a través mío, Ok. sin que yo estuviera modulando una sola palabra, ni haciendo ningún movimiento con mi boca ni nada. Empieza a llegarme la voz, a hablarme. Tú reconoces la verdad cuando la tienes, cuando la ves. Totalmente. La sientes y sabes que es Sí. verdad. Y Entonces, sabes que es real. es algo que se siente, se ve, se comprende inmediatamente. No No necesita necesitas, explicación. no Incluso necesita las explicación. palabras no alcanzan para explicar todo lo que Totalmente. yo experimenté, lo que yo experimenté en ese momento, lo que yo viví. Entonces, Dios me aparece, me muestra todo eso y me dice, esto es la vida. ¿A qué viniste? Lo primero que me muestra es una sonrisa en mí Ujú. y yo empiezo a reírme de una manera tan espectacular que contagié a todos los que estaban en el lugar. Todos los que estaban en el lugar empezaron a viajar profundamente al interior de cada uno a través de mi risa. Ok. Y al final de esa risa, la voz me dice, tú viniste a servir, A servir. a servir. Por supuesto, en mi mundo egoico, como político, todo político vinimos a servir, ¿verdad? Correcto. Pero ese día me dejaron muy claro que No es por ahí. ese servicio no es el No es servicio por del que ahí. estamos hablando. No es por ahí, no es por ahí. Entonces, por supuesto, empezaron después mucho más explicaciones, mucho más cosas, digamos, espectaculares, porque son cosas espectaculares e increíbles, que yo empiezo a contar cosas y son cosas que no son creíbles, pero yo las viví. Yo las viví, yo las experimenté, yo no necesito que nadie me crea, no busco. Bueno, tú dijiste algo muy cierto ahora. Es que cuando uno sabe que algo es verdad, ya, se siente. Correcto. Y uno en este tipo de experiencias, yo no he probado la ayahuasca, estoy ahí, estoy a punto ya, pero todavía le tengo cositas. Pero yo, mi primera experiencia con psicodélicos fue Sí. con los honguitos, que son, digamos, mi bandera Es interna. parecido, Es mi bandera es interna. parecido. Y yo también sentí a Dios. No a la forma como tú lo sentiste, Dios se te presentó de una forma mucho más linda. No, no es más linda, es que no se puede calificar la experiencia. Lo lindo al final, lo lindo Pero lo tuyo me encanta lo que me estás diciendo. Lo lindo, si tomo tus Lo mío palabras, fue hermoso también. lo lindo al final es lo que siento durante el tiempo que estoy, digamos, viendo todas esas cosas, recibiendo toda esa información El amor. y lo que pasa conmigo al despertarme al día siguiente, cuando yo despierto, que no sé si mi verdadero despertar fue cuando estaba viendo todo eso o cuando abrí los ojos, ¿verdad? Pero cuando yo abro los ojos, yo me doy cuenta que soy otra persona. Ujú. Solo por mi forma de vibrar, por mi alegría, por mi expresión en la cara, no tiene que decírmelo nadie. Yo mismo lo siento. Siento inmediatamente que todo cambió y cambió de una manera, como dije ahorita, increíble, porque no son cosas que son... No, y que es toda la vida, explicarlo, no hay muchas palabras toda para la poder vida de explicar una todas las cosas manera, que se viven. ¿no? Y toda la vida, o sea, de una forma, y de ser de una forma y de entender las cosas de una forma. Yo te entiendo porque mi experiencia no fue la misma, pero fue la misma. O sea, fue la misma. Yo sentí a Dios. Y yo decía, ¿esto qué es? O sea, yo me acuerdo que yo miraba y fue como una realización, que yo volteé así y como que sentí que yo era parte del todo y todo era parte de mí, me comunicaba. O sea, era alguna cosa que es inefable, no se puede explicar con Sí. palabras,
pero se siente, y al otro día me pasó algo muy similar, como que dije, hey, algo en mí cambió. Ya no soy el mismo man que era 40 años atrás. Me cambió, o sea, y lo bonito, bueno, en el caso tuyo, yo sé que tú después de esa experiencia, tú has tenido más experiencia, o Sí, sea, yo he repetido la ha experiencia sido, muchas veces. ha sido un camino. Sí. Entonces, sí sería, cuéntanos cómo ese camino te fue llevando, porque uno, después de esa gran experiencia, uno vuelve a la tierra, porque cuando tú te levantaste, tú volviste fue a la tierra. Claro, Tú estabas era en casa, claro. estabas con tu esencia divina, Claro. conectando con, y te estaban diciendo, mira, aquí es donde tú vives, aquí es donde tú eres, no donde tú vives, aquí es donde tú eres, y de pronto te levantas otra vez. Ok, estoy aquí en la matriz, en la tierra, y bueno, pero todos los condicionamientos de la matriz te regresan, buscan a que tú seas el mismo Hugues que has sido siempre. Entonces, ¿cómo te has ido desprendiendo, no de tu ego, pero cómo te has ido desprendiendo de ese proceso de identidad con el ayahuasca hasta el punto donde tú hoy en día literal hiciste un cambio 180 grados? Y la Sí. vida incluso, yo que pues que te he venido hablando, hemos venido hablando este último año, más o menos que nos hemos venido conociendo un poco más, sí he notado que contigo la vida te está empujando. Te ha venido empujando al camino del servir. Y tú todavía como que te da cosita porque eso es normal. Eso nos pasa a todos. 40 años de la vida Exacto. transitando por un camino y de repente el camino no es ese. Ajá. Y eso es, digamos, yo regreso a vivir nuevamente la experiencia del yagé porque salgo de ese primer momento tan bello, tan espectacular y regreso al mundo, a mi mundo, Ujú. y mi mundo continúa siendo lo que mi mundo es. Ahora con otra mirada yo empiezo a ver las cosas de otra manera, pero sigue siendo mi mundo. Y me quedan muchas dudas, ¿verdad? Porque bueno, te aparece Dios y te dice, mira, yo soy esto y tú viniste aquí a esto, ¿verdad? Tú sales de ahí convencido de que eso es así, pero cuando llegas a tu casa tú dices, ven acá, está un momentico, esta vaina cómo es. Total. No, y ¿Esto de dónde las salió? cosas. Y las cosas de la Claro, vida. Entonces empieza exacto. la dicotomía. Claro, y la mente que siempre está creyendo y dudando, La dicotomía de la mente. unida con su mejor amiga, que es el ego, su mejor amigo o su mejor amiga, que es el ego, la mente y el ego empiezan a construir un mundo completamente distinto y a decirte, no, 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 todo eso que tú viste ahí, eso no es real. Lo real es esto. Ujú. Y empiezas a construir nuevamente a partir de tu propia realidad, así haya sido una realidad angustiosa hasta ese momento, ¿verdad? Entonces yo regreso a vivir nuevamente la experiencia y cuando me enfrento a la experiencia otra vez, entonces la experiencia me hace un recorrido por mi vida desde el momento en que yo estaba en la barriga Oh. y me empieza a mostrar cómo mi sola presencia produjo determinadas cosas Alrededor tuyo. alrededor mío y en personas. Empieza a mostrarme alrededor de mi vida todos momentos, muchos momentos, y me dice, todo esto es la realidad. Esta es tu Esta verdad, es eso es lo que tú esta es tu eres. humanidad. Esto es tu esencia. Tu esencia humana. Exacto, eso es tu esencia. Solo que siempre has visto en lo que otros hacen y que además es difícil y complejo para ti, lo que te gustaría ser o hacer. Y has ido detrás de eso y además lo has logrado. Ujú. Por eso tu ego se alimenta tanto. Has logrado muchas cosas también. Y esto que fluye solo, no tienes que hacer ningún esfuerzo, simplemente sucede, funciona, sucede simplemente. A través tuyo suceden las cosas. Aclárame eso. Sí, porque a través de eh, todos venimos a este planeta con una razón de ser, con una esencia nuestra. Esa esencia es lo que, de pronto suena redundante lo que voy a decir, pero es lo que somos y lo que se desarrolla libremente sin ningún esfuerzo, solo que no nos damos cuenta de cuán importante es para el mundo, para la vida, para la existencia misma, eso que tú haces.
porque siempre estamos viendo lo que el otro hace y que para mí es mejor. Siempre me comparo con otro o con otra y yo veo que eso es lo mejor. Entonces voy detrás de aquello que me parece complejo y difícil porque lo que yo hago simplemente sucede y Claro. no le veo No hay ninguna esfuerzo, dificultad. no hay esfuerzo, Sin esfuerzo. entonces no lo Porque valoras. eso es lo que tú eres. Entonces no le das un valor correcto. Bien, pues Yahé me dijo, tú eso no lo valoras por todo esto que estoy explicando. Claro, me lo explican de una manera diferente, con muchas cosas que yo ni siquiera sé cómo explicarlas. No tengo palabras para poderlas traducir, para poder decir todo lo que sentí, lo que viví, lo que experimenté. Pero es información que se integra inmediatamente en mi vida y a partir de ahí empiezo a recordar muchas cosas. Por ejemplo, en una oportunidad, un gran amigo estaba pasando por un momento difícil porque él sufría de asma. Okay. Y estaba en una crisis de asma que estaba a punto de ahogarse. Y las personas que estaban con él, personas mayores, adultos, todos, estábamos como en un paseo, nadie sabía qué hacer. O sea, estaba en una situación súper compleja. Yo me acerco y hago dos cosas y inmediatamente esa persona Está bien. recobra su respiración, su oxigenación, se siente tranquila y a partir de ahí pudo estar todo el paseo tiempo bien. del paseo. Fueron varios días en un lugar, una finca espectacular de un amigo también. Y bueno, estábamos todos ahí. Yo tenía tal vez 10 años, 12 años, yo no sé qué edad tenía. Wow. Pero era más o menos como esa época. Eso y muchas cosas más, muchas cosas más. Podría contar muchas experiencias, pero eso es parte de las cosas que están ahí y que a veces uno no se da cuenta, porque o te das cuenta, pero no lo valoras, no le pones ninguna... Sí, las ves como algo que Claro. a ti te fluye. Entonces, claro, valoramos es lo que hace el otro, lo que el dices tú. millonario, el multimillonario, Sí, lo que hace y el todos otro. los días las noticias, los libros, las redes Sí. nos están diciendo la lista de los 5 más millonarios del mundo. Entonces, Sí, marica. hay 5. En 2 años hay 5 nuevos. Y entonces uno dice, no, yo estoy aquí, Estoy jodido. Yo estoy lejos. Estoy jodido. Yo estoy lejos porque yo no estoy en la lista. Porque el sistema está diseñado para eso, para Siempre mantenernos... estamos en una competencia permanente alrededor y de en cosas miedo. que no son ni siquiera importantes. Y porque tú mueres sin dinero, naces sin dinero. Tú naces en cuero, naces sin ropa, naces sin condicionamientos y vas a morir igual. sin ropa, sin dinero, sin nada de lo que tienes, de lo que crees que te pertenece y sin condicionamientos. ¿Verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Pero no todo el mundo entiende eso. Y de ahí se trata, por eso se abren estos espacios, ligado a lo que estábamos hablando inicialmente, de que esas personas comunes, y voy a hacerlo entre comillas, puedan hablar de estos temas y la gente común sienta, ok, este man común también está entendiendo este tipo de cosas y me las está transmitiendo a mí. Y entonces se empieza esos mitos y esas cosas que se han puesto alrededor de estos temas empiezan a caerse y se empiezan a volver más cotidianos. Sí. Porque es que la espiritualidad real, como yo le digo a la gente cuando hablo con las personas que logro hablar del tema, es cómo tú integras, porque no es el disfraz de espiritual, no es el pantalón ancho, que a mí me gustan, ojo, no es la vela, no es el rosario, las cosas, o sea, eso no es espiritual, eso es un simbolismo que la gente confunde con el tema espiritual. La real espiritualidad está cuando tú entiendes tu esencia espiritual y en tu humanidad la integras de tal forma que cuando llega un tipo literal y se te atraviesa en la mitad de la calle, tú en vez de bajarte y levantarlo a trompadas o insultarlo, tú respiras profundo y dices, hey, este man está en su proceso y está pasando por sus vainas y por alguna razón, pero yo no me meto en eso. O sea, cuando tú integras lo que tú entiendes como tu ser a tu vida humana, esa es la espiritualidad real, porque es que cuando yo escucho mucha gente que me dice, no, que yo soy espiritual, y es que todo el mundo es espiritual, todos somos espíritus. Claro, pero es del ego. Esas notas son del ego. Entonces, cuando poder tener la oportunidad de traer estos mensajes es muy valioso. Nosotros abrimos este espacio, yo lo abrí hace mucho tiempo,
y lo cerré, o sea, no lo cerré. Cuando lo hice porque yo estaba pasando, te comparto esto antes de que sigamos hablando, yo estaba pasando por una crisis, me había divorciado y entré a hacer cábala y en esas clases de cábala yo me sentía mal, no estaba en depresión, pero me sentía mal. Estabas triste, la verdad. Estaba barro, estaba triste, mal, me sentía triste. Con decir, cuando tú dices me sentía mal, quieres decir estaba triste. Estaba triste, pero Exacto. no estaba en sufrimiento. Yo nunca he sido un man de sufrir. Sí. Estaba en dolor. La tristeza no era tan profunda como una depresión, pero era no triste. era, sí, estaba triste, me movía, pero me movía lento porque había... Y aprovecho eso porque esto que estás diciendo ahora, porque normalmente, no sé por qué, tenemos la tendencia a no reconocer, bueno, sí sé por qué, es el ego que siempre está ahí diciendo, no, tú no puedes sentirte mal, tú no puedes estar triste, tú no puedes estar muy alegre, tú no puedes, todo es medido porque el ego va moviéndote y diciendo, tiene que ser de esta manera. Fuerte. Claro, tú no puedes equivocarte, nada de eso puede pasar en ti, todo el mundo sí, pero tú no. No, yo sí reconozco, yo estaba muy triste. La gente le da gripa y dice, no, lo que tengo es una alergia, es que el aire acondicionado está muy frío, empezó a llover, cambió la temperatura, entonces esto es alergia. Sí. Pero ni siquiera somos capaces de reconocer, sí, tengo gripa, estoy enfermo, ¿verdad? Y mucho menos reconocer que vengo con rabia, frustración, ira, alrededor de determinadas personas o determinadas cosas que han sucedido en mí, mi forma de ver eso, y vengo acumulando eso, y como todo eso lo hago callado, no me atrevo ni siquiera a hablarlo con nadie, me acaba de explotar una gripa, porque la gripa es la forma como el cuerpo habla. El cuerpo está diciendo, ponme atención. Totalmente. Eso es. En este caso, yo estaba muy triste, y verdad, o sea, estaba muy triste. No entré en depresión, pero esta vez casi. Y me llevó a Kabbalah. Kabbalah, me imagino que tú has conocido un poco claro, sobre Kabbalah. Y mi maestro, y este cuento lo he echado mucho, el que era mi maestro, que se llamaba Shimon, él enseñaba cosas en clase en parábolas, como Jesús. Echaba un cuento y no sé qué. Parabólico, sí. Muy bonito, me encantaba. Entonces yo era fascinado con mis clases y me ayudó mucho a salir adelante en ese proceso del divorcio. Y como yo soy productor audiovisual, bueno, una de las cosas que he hecho en mi camino de vida egoica, como dices tú, Sí. Ha sido producir. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar las cámaras y eso, y monté hace muchos años ya, entre blanco y negro. Siempre quise que fuera un podcast, en ese momento no estaban de moda. O sea, siempre quería que fueran más que yo, no solamente. Y me empecé a trabajar mucho y bueno, lo cerré, pero para mí siempre fue valioso poder ampliar, y por eso fue cuando ya hoy en día, 10 años, eso fue hace como 11 años, 10, 11 años después, como que, hey, ya es hora de volver otra vez a realmente a amplificar y traer personas que han entendido, no porque tú seas más que el otro, ni que el otro sea menos que tú porque no ha entendido, sino que precisamente de eso se trata. Que personas como tú, que han pasado por ese camino y han entendido las cosas, tengan la oportunidad de decirle al otro, hey, mira, esto es así, pero al final del día tú tienes que descubrirlo. O sea, la persona es la que tiene que descubrirlo. Tú eres un facilitador del proceso, pero Claro. Chévere poder amplificar el mensaje para que las personas, porque tú que hablas con muchas personas, yo que hablo con muchas personas, ya en este contexto terapéutico de entrenamiento emocional, la gente parece, es mentira, o sea, uno parece que es más común, pero no es tan común que la gente entienda este tipo de cosas. Es a través de estos procesos, a través de estas herramientas, y ahora quiero que hablemos un poquito más de lo que es el yagé. Tú que tienes mucho más experiencia, sé que tienes ya años trabajando con él, que es una herramienta. O sea, explícanos un poco más ya de forma técnica. Ya hemos entendido qué ha hecho en tu vida, hemos entendido hasta dónde te ha llevado, estamos entendiendo lo que estás haciendo en tu trabajo, con las ayudas a otras personas, el entrenamiento emocional, todo esto. Pero ahora hay muchas personas que yo hablo con ellos y yo les digo, ¿conoces la ayahuasca? No. Y a mí me sorprende, porque yo conozco ayahuasca hace años, hace 25 años, pero ahora sé mucho más. Bueno, yo la conocí hace 6. Pero yo la escuché. No sabía, no había escuchado nunca, no sabía qué era, nunca había estado en mi radar. Para mí en el mundo no existía eso. Es correcto. Ahora, para esas personas que estaban como
tú estabas hace 6 años, estabas iniciando tus 40 años, que están buscando, expliquemos un poco más ya de forma técnica en qué consiste la ayahuasca, qué es lo que hace, cómo funciona, todo lo que tú sabes y conoces para que las personas Ok. tengan ese conocimiento y se baje un poco la barrera que existe con respecto al consumo de ayahuasca, porque sí es una droga del alma. Bueno, sí. El yagé es un brebaje, una especie de té o de... Sí, un brebaje que está hecho a partir de un par de plantas que se producen en el Amazonas. Allá se dan, son endémicas de allá, o sea, son plantas que solo nacen ahí, que se desarrollan en ese lugar. O sea, en el Amazonas es El Amazonas, todo el Amazonas que hay. todos los países que están en el Amazonas, en todas las zonas donde está el Amazonas, en Colombia, en la zona del Putumayo, Amazonas, en fin, todas las zonas donde está el Amazonas, En el gran Amazonas, en Brasil, 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 Perú, Perú. Ecuador, Colombia, en fin, el Amazonas. El Amazonas que conoces y bueno, ahí está, todo el Amazonas ahí. Es una planta endémica. Esa planta pasa por un proceso, digamos que lo hacen los indígenas de esa zona. Ellos cortan la planta, después la maceran, eso es con un palo, empiezan a machacarla, La machacarla. planta o la liana. La planta, es una liana, sí. Esa planta es una liana. Una liana es una especie de árbol o de planta que crece trenzada, como una trenza. Es como una trenza. Es una trenza, sí. No es un tronco, es como una... Como, Se llama liana. sí, pero la liana porque yo la primera vez que yo escuché ese término no lo entendí. Liana es como una especie de, como si fuera una cabulla. Correcto. Como si Sí. fuera una cabulla de un Una cabulla, árbol. un ico. De un árbol. O sea, Eso, como eso, tú ves, eso. cuando tú lo ves es como si fuera un literal, como una cabulla. Sí, sí, sí. Está trenzada, ella crece así trenzada, hacia arriba. Bueno, en fin, entonces eso, ellos la maceran. Al macerarla, están sacándole sus propiedades un poco, abriéndola para que lo que está en el corazón de la planta pueda salir y eso lo cocinan junto con una hoja que se llama chacruna. Al cocinarlo, eso se convierte en una bebida, en un té. Eso duran días cocinándolo y todo el tiempo, desde que la cortan hasta cuando ya está lista, están todo el tiempo orándole, cantándole ícaros. Ícaros son una forma de oración que tienen los pueblos Ahora nos indígenas. explicas los ícaros Sí. con... Bueno, en fin, y ellos pasan todo el tiempo, días enteros haciendo eso. Cuando ya está listo el yagé, ya está preparado, ya está listo, entonces lo utilizan. Quienes hacen todo ese proceso son médicos, pero son médicos de esos pueblos indígenas, médicos tradicionales de esos pueblos indígenas. Y ellos son los que salen a ciudades, al mundo, a diferentes partes del mundo, a compartir el yagé. Y dirigen las ceremonias del yagé, son ellos. Tú estás en un lugar que está bajo la dirección de una persona experimentada y lo que tú vas a vivir va a ser guiado, digamos, sano, lo que yo he experimentado. Estoy hablando por mi experiencia, ¿verdad? Sí. No sé qué otra. No, y ahorita hablamos de sombras también, No de sé eso. todo lo que existe, todo lo que puede existir en este mundo, que hay de todo en el mundo, ¿verdad? Y también en el mundo del yagé, también existen muchas cosas, digamos, cuando están mal intencionadas, que salen mal. De los mismos taitas Sí, que indígenas no se sabe, tú no sabes quién en fin, quién es la persona que está dirigiendo ahí, ¿verdad? Ok. Te llega una persona que de repente sale con unas plumas, unos collares, cara de indígena, cuerpo de indígena, que habla un idioma que tú no conoces y que te da el yagé y empieza durante la noche a cantar unas cosas que vibran en tu cuerpo de una manera increíble, es la palabra. Y por supuesto, estas son cosas que chocan con la idea tradicional que tenemos de lo que está bien, lo que está mal, lo que está aceptado, lo que no está aceptado, ¿verdad? Por eso, esto es un tema, digamos que hay que ser muy respetuosos y cuidadosos
con el uso de este tipo de cosas, porque esto, aquí hay de todo, ¿no? Hay personas también con malas intenciones que O sea, hacen ceremonias cuando tú hables de personas. inventan muchas cosas. Hay gente que en su casa que compran, se van a, no sé, al Amazonas, compran un tanque que le dicen que es yagé, y en su casa están tomando yagé, pero no saben ni siquiera qué es lo que se están tomando, ni cómo es. Sí, no, yo he visto Y, casos de gente que ha pasado cosas sí, horribles. sí, sí, sí. Pero una pregunta. Tú me estás contando que es una liana que se une con Con una hoja. una hoja. La liana es el yagé, Sí, la hoja es el chacruna. sí. Se mezclan durante días, se les reza. Eso lo hacen los taitas. Lo hacen los Los taitas. taitas, que son los indígenas, estos que son Sí. médicos que se entrenan años. Médicos tradicionales, que desde que tienen 3, niñitos, 4, 5 años lo están tomando. tomando yagé y conociendo esta otra parte Esta otra dimensión. de la existencia del mundo. Es que de lo que estamos hablando aquí, y voy a entrar, digamos, en la profundidad del mundo real. Que es Pero una pregunta antes de que arranques por ahí, Sí. porque quiero resolver esta pregunta. ¿Quién sacó la fórmula? Porque Ok. o sea, eso es una pregunta que he escuchado mucho. O sea, ¿quién dijo, bueno, coge este palo, coge esta liana, sácale estas hojas, mezcla la cocina y esto te da esto? En el mundo nuestro, Ajá, en el mundo egoico, nosotros siempre queremos conocer el protagonista, correcto. ¿verdad? Y legitimamos las cosas a partir del protagonista, a partir del actor principal o a partir de los participantes. Ahí es donde le damos legitimidad y valor a determinadas cosas. En el mundo del yagé eso funciona totalmente diferente. Eso hay muchas historias. Esto es un tema ancestral. Estamos hablando de más de 5.000 años que se ha ido, digamos, pasando de una generación a otra a través de la misma experimentación con la planta. Y ahorita yo estoy hablando aquí de esto como si yo fuera un experto en No, pero tú eres una en persona yageo, que como si fuera tú eres una persona que conoce. impulsor de yagé. Estoy contando desde mi No, experiencia, ¿verdad? exacto. Eres una persona. Yo te Y puedo yo hablar soy de hongo inquieto y yo porque, mismo he claro, averiguado, he preguntado en las mismas tomas en de las yagé, al mismo comunidades, yagé. claro. Yo he preguntado para entender, porque Ajá. hay muchas cosas que son incomprensibles para mí, eran incomprensibles y muchas las he ido comprendiendo. Y bueno, por eso estoy hablando de esto de esa manera. Entonces, en la tradición de ellos hay muchas historias. Una de esas historias es que Cuéntame la historia más, sí, más, lo que más recurrente he más escuchado popular. es que ellos dicen que es un cabello de Dios, que Dios lo tiró en la tierra y lo sembró aquí y ese cabello creció. Y por eso cuando te lo tomas tú experimentas a Dios directamente. Eso es la explicación que ellos dan. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Hace muchísimos años, 5.000 años más, venían caminando 3 indígenas Ujú. y por la selva buscando cosas. Y entonces en algún momento se separaron. Bueno, vamos a coger cada uno por un camino y vamos a encontrar y nos encontramos de regreso aquí. Y así hicieron. Uno de ellos empezó a caminar y en la medida que iba caminando iba escuchando voces. Unas voces que le hablaban. Y una de las voces le decía, le empezó a hablar de quién era, qué era eso, cómo era. Entonces le empezó a explicar, le dijo, coge esta planta, soy esta planta, aquí estás, cógela, córtala, haz esto. Entonces empezó a explicarle, él se fue donde los otros, los llamó y los trajo para contarle lo que estaba viviendo y los otros entraron al lugar y empezaron a escuchar exactamente las mismas cosas y a partir de ahí se empieza pues la tradición Okay. del yagé. Eso es lo que he escuchado yo de Ese eso, es la verdad. ese es como La verdad, no tengo la verdad sobre eso, no he hecho una investigación profunda sobre eso y ni tampoco estoy interesado en hacerla. No, No es aquí es el más tema, aquí es más lo cuento. de mitos, Sí. de mitos que están detrás de la bebida, Sí, porque a ciencia cierta no vamos a saber quién. sí. Dios, podemos decirlo así, Dios fue el que lo puso ahí, pero Como ha puesto todas las cosas que como ha existen en puesto este todas las planeta, cosas, buenas o las que consideramos buenas y las que consideramos malas, todas. correcto, Dios ha puesto todo aquí, así que todo está ahí. correcto. En algún momento
después de varias tomas, pues obviamente en mi pensamiento yo también empecé a tener todas esas dudas, ¿no? Esto sí es bueno, es malo, y también a leer cosas, y entonces uno va mirando cosas y ve que hay noticias negativas sobre el yagé, De eso queríamos eso. experiencias difíciles, cosas, en fin. Y empecé a encontrar mucha información. Dentro de esa información encontré unos resultados de unas investigaciones que explican, primero, que el yagé no es un alucinógeno, sino que es una planta a través de la cual tú obtienes visión de tu propia vida, Okay. hacia adelante y hacia atrás, y en el momento. Y segundo, que es el consumo del yagé consigue con una sola toma transformar una condición de depresión profunda Ujú. en una vida normal. Consigue sacar personas de la droga, del consumo de la droga, de alcohol, de cigarrillo, de sustancias, diferentes cosas, del sexo, de adicciones De al sexo, a adicciones. diferentes cosas. Bueno, eso y muchas otras cosas más, como por ejemplo que el consumo del yagé crea más neuronas. Que Y eso son también se habla. son estudios que están supremamente documentados. Avalados, sí. Supremamente documentados. Incluso en alguna época alguien intentó patentar, se llevó el yagé y lo intentó patentar. La patente se la habían otorgado incluso. Y acá unos indígenas, taitas indígenas de acá del Amazonas, se fueron hasta la ONU y lograron que no solamente eliminaran la patente, sino que prohibieran que en algún momento pudiera patentarse el yagé. Claro, eso no Porque tiene eso es ningún algo, eso es sentido. parte de la historia, Claro, digamos, del planeta. de la vida de ellos. O sea, eso es parte de ellos, De su sus cultura, usos y de sus costumbres, raíces, de su razón claro. de ser. Entonces, digamos, esto es como todos estos mitos, estas cosas que son muy bonitas también, pero que también tienen, las cosas tienen una razón de ser. Químicamente, ¿cómo está constituido? Sé que contiene una sustancia, DMT y muchas otras sustancias, muchas El otras más. DMT es la principal. DMT es una de las que tiene, pero tiene muchísimas otras sustancias. Pero no sé químicamente, la verdad, no sé. Es lo que he leído, o sea, Ujú. no es algo que yo haya investigado, ni tampoco. Yo tengo entendido que el DMT es el que porque, por ejemplo, los honguitos, el ingrediente activo es la psilocibina, que cuando tú te lo consumes se convierte en otro ingrediente activo que es el psilocin y ese es el que entra al cerebro y hace todo el proceso y que entra por los neurotransmisores de la serotonina en el cerebro, eso fisiológicamente hablando. Con con el yagé ayahuasca es diferente porque digamos que lo activo ahí es el DMT, el componente activo es el DMT, que entra por otros receptores diferentes a los de la serotonina y por eso se clasifica de una manera diferente. Igual todos son entógenos. ¿Cómo es la palabra? Enteógenos. Enteógenos. La palabra enteógeno significa Ujú. significa dentro, perdón, sí, dentro, teos, que es Dios, y genos, que es vida. Ok. Son sustancias o plantas que tienen a Dios adentro. Y que lo revelan. Correcto, y cada continente tiene uno. Y que lo revelan. En América del Norte existe el peyote. Correcto. En África existe el iboga. Aquí en América del Sur existe el yagé. En fin, cada continente sí, tiene su... Y cada uno... tiene uno. Yo he entendido también con el tiempo que Dios, de la forma como lo entiendo hoy en día, el man dijo, hey, ¿sabes qué? Este combo... El man o la vieja, pues no sabemos si Bueno, es verdad. digo el man, pero Padre y madre. exacto, la esencia del amor, el universo, el man o la vieja, lo que llamamos Dios, sabía que parte del plan es ese, perdernos, y que estos eran como unos, ¿tú te acuerdas la historia de Hansel y Gretel? Que les tiraron como unos trocitos de pan para que encontraran el camino, como que estos son esos trocitos de pan hasta que tú eventualmente lo coges y lo agarras y lo consumes. Particularmente en mi caso,
Yo cuando lo hice, yo nunca había nunca había probado ni siquiera alcohol. O sea, era el man astemio y de hecho mi ego se había identificado mucho con ese personaje. El tipo que no toma, el conductor elegido, el como que no, yo no tomo. O sea, siempre, incluso hasta empecé a sentirme orgulloso porque cuando yo decía que no tomaba, la gente me decía, ay, tú no tomas. Todavía la gente lo dice, pero ya no me importa. Pero en ese momento yo lo veía como algo como que, "Ay, qué chévere, mira, yo no tomo". Sí. Y por eso cuando llegaron los honguitos, que para mí ha sido mi medicina, fue como que, ¿cómo yo voy a hacer eso sin mi identidad? O sea, ¿cómo yo voy a pasar del man que no al otro extremo, ¿no? Y entendí que al final esto es una herramienta del alma, no del ego. O sea, las drogas como el alcohol, como la cocaína, son drogas que exaltan el ego y este tipo de herramientas que sí te alteran la conciencia, entras en un trance, todo esto es real, pero son drogas del alma, son herramientas del alma que te recomunican, te reconectan con Dios, así como tú lo dijiste, tienen a Dios adentro. Y a partir de eso hay una transformación que es real, que es real. Ahora, ¿cómo hoy en día, después de la tradición de lo que es el yagé anteriormente, cómo se está incorporando, al menos en lo que tú conoces, en el mundo moderno? Porque Yo vi. ya es parte del mundo moderno. Sí, es que así como, digamos, el mundo va acomodándose, va mezclándose, reintegrándose unas culturas con otras, unas partes de lo que el planeta tiene con otras partes de lo que el planeta también tiene, y lo explico de pronto de esta forma. Cuando los negros fueron esclavizados, ellos llegaron a todos estos territorios del planeta donde no estaban los negros y ellos producen una mezcla que transforma la existencia misma de los hombres y mujeres que existían en ese momento en el planeta, con su cultura, con su pensamiento, con su todo, con su dolor, todo, con todo, con todo. Desde hace unos años para acá, varios años, la cultura hindú ha ido entrando a Occidente. Y en Occidente hay mucha, no sé la palabra cómo es, pero bueno, no recuerdo la palabra, no quiero equivocarme con la palabra, pero la cultura hindú ha penetrado la cultura occidental y hoy hay mucha gente haciendo cosas hindú. Aquí, yoga, por ejemplo, Correcto. el tantra, y en fin, muchas cosas, muchísimas, para no entrar en no profundizar tan largo en eso. Pero asimismo está pasando con la cultura occidental que se ha ido trasladando hacia la India y Asia. ¿Okay? También está pasando con las culturas indígenas que han salido de sus territorios para recorrer el mundo, y esto es parte de eso. Es parte del propósito. Es parte del propósito como que del planeta de reintegrarse, de reconciliarse. El planeta está en un proceso de reconciliación. Y la reconciliación pasa por fases incluso de conflicto. Como las que estamos ahora. Claro. Y que llevamos años. Como la esclavitud, eso es parte del conflicto. Como de diferentes cosas. Y nosotros también pasamos por esos procesos. Porque internamente como individuos. Todo lo que no te gusta y que está sucediendo en tu vida hoy es el estiércol o el abono para la vida, tu vida que está creciendo nueva. Para que pueda florecer, para que esa semilla pueda germinar. Se rompa. Toda la porquería que hay alrededor de lo que puede estar sucediendo hoy en tu vida es el caldo de ese cultivo donde va a romperse la semilla en la que tú estás para darle paso a lo que tú vas
hacer, a lo Qué que buena en lo analogía. que tú te estás convirtiendo. Qué muy buena analogía. Todo eso es parte de esto. Entonces, así han ido saliendo los indígenas con el yagé y con otras medicinas también, a las ciudades de sus mismos países y de otros países. Hay países donde está prohibido eso y muchas otras cosas están prohibidas, pero hoy hay un crecimiento alrededor del mundo con esta sustancia. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, que yo pues que vivía allá, el yagé, el ayahuasca, bueno, allá nadie le dice yagé, a todo el mundo dice ayahuasca. Sí. Eh, Algún taita me explicó un día que eran distintas. bueno, Hay yagé, hay ayahuasca. bueno, Ok, pero en lo que yo para tengo efectos es lo entendido, mismo. yo lo que tengo entendido es que, bueno, como hablamos al principio, está constituido, el ayahuasca per se es la bebida y el yagé es la liana y la chacruna es la hoja con la que se combina y ahí se vuelve ayahuasca. Pero bueno, ¿no? El tecnicismo de si es una cosa o la otra es irrelevante. En Estados Unidos, cuando yo lo conocí, o sea, los lugares donde se practicaba, es curioso porque lo que hacen es que crean iglesias, porque allá es ilegal, Ah, allá es ilegal, pero entonces lo salvo que que sea han... parte de un culto, entonces como Sí, hay libertad de porque... culto, Y de consumo, porque allá en Estados Unidos, bueno, son las vainas de allá, todo lo que pasa allá es como legalmente, ilegalmente legal. Siempre hay una línea delgada entre las cosas que se hacen en Estados Unidos particularmente, pero, por ejemplo, los hongos en Estados Unidos son ilegales, pero no es ilegal vender la semilla. Y no es ilegal vender los cultivos, o sea, la forma en cómo tú la puedes cultivar. O sea, como que todas las cosas que te permiten crear un hongo son legales, pero cuando ya nacen son ilegales. Y si tú tienes una iglesia y ¿cómo se llama esto? Cuando a ti te dan la hostia, eso es ¿cómo es que se llama eso? el pastor. No, no, cuando a ti te dan la hostia, eso tiene un nombre. Ese es como lo que todas las iglesias se celebran, o en este caso la iglesia católica celebra El cáliz. el cáliz y eso, pero eso tiene un nombre, no me acuerdo el nombre ahora. Pero lo que ellos reciben en la iglesia El cristiana, alimento de vida. Y el alimento de vida es la hostia, aquí en la iglesia cristiana católica. Ellos dicen, no, nosotros somos una iglesia y nuestra hostia es el yagé, es el ayahuasca. Entonces, por eso se vuelve legal y ha penetrado una cantidad pero también, y esa es la otra cosa que quería que hablaras un poco, es las historias negativas. Porque hemos hablado de toda la parte positiva y entonces pues obviamente mucha gente que está escuchando, que está viendo, ay, chévere, pero yo también he escuchado los cuentos, que tú los nombraste ahorita. Hablemos un poco de esas historias negativas, hablemos de qué puede pasar en una toma de yagé, qué efectos secundarios, qué hay adicción, todas estas preguntas que las personas se hacen. Hablemos de esa parte para que haya claridad con eso. Y también, yo no sé si tú escuchaste una vez a un tipo que se llamaba, no me acuerdo, pero era en Chile, que él empezó a tomar yagé y entonces él dijo que él era Jesús y terminaron creando como un culto muy pequeño, no era muy grande, pero lastimosamente ahí murió un bebé que fue sacrificado porque este tipo dijo que había que sacrificar a un bebé para liberar al mundo y todo este cuento. Entonces, hay una parte negativa que también es importante nombrarla, que no tiene nada que ver con el yagé, tiene que ver con el ego humano. Pero, ¿qué conoces tú? ¿Qué sabes tú? ¿Cuáles son los cuentos? Ya que tú eres un caminante y conoces a los taitas porque tú sí tienes relación con ellos. ¿Sí? O sea, tú eres una persona que está metida en el mundo de Sí, o esto. sea, ellos viven un mundo que es diferente al nuestro. El Los mundo, taitas. sí, porque ellos tienen una cosmovisión, o sea, una visión del cosmos que es diferente a la visión de nosotros. En la visión del cosmos de ellos se conciben como parte integrante de todo lo que existe en la naturaleza. Pero no es una concepción solamente académica, sino que ellos se conocen como eso. Y Yahé, ahorita que en algún momento hablamos, yo te iba a decir que iba a entrar en la profundidad, digamos, de la realidad de la vida, no de Yahé, porque estamos hablando de Yahé, pero eh, la realidad, la vida, este planeta, el universo, se mueve alrededor del amor. El amor es lo que mueve realmente las cosas. Eh,
Todos estamos buscando eso. El amor y la paz. Eso es lo que todos queremos. De diferentes maneras, ¿verdad? Hay personas que lo quieren conseguir teniendo un bulto de plata, otras personas lo quieren conseguir teniendo pareja, otras personas quieren conseguirlo teniendo hijos, otros, en fin, diferentes maneras. Diferentes maneras al final. Lo que queremos al final es eso. Tener amor y tener paz. Bien. El yagé es una sustancia que te pone a experimentar el amor en su real expresión. ¿Qué es el amor y cómo funciona eso del amor? Atraídos por eso y por otras cosas también, porque bueno, hay mucha gente que está adicta, pegada a las drogas y a las sustancias ilegales y les fascina ese mundo o viven detrás de ese mundo. Hay gente que experimentó, no sé, un viaje con cocaína, y lleva años experimentando con cocaína y con otras sustancias, entonces le hablaron del yagé y dice, yo me voy para el Amazonas para tener un viaje con yagé porque yo tengo que pasar por la lista completa. Ya probé esta, ahora voy para esta, y ahí vas haciendo una lista. Y hay gente que va por el mundo haciendo esos recorridos. Y no podemos desconocer que Colombia, por ejemplo, es un país reconocido en el mundo como productor de drogas, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que llega al Amazonas y en ese territorio tan extenso hay muchas cosas, como lo hay en todo el planeta. Y hay gente que en las esquinas vende tarros, yagé. Entonces, llega cualquiera, va donde cualquiera a tener una experiencia con el yagé, y eso muchas veces ha terminado mal, en tragedias, gente que se muere, gente que se pierde, gente que ¿Por vive. qué una persona se muere en yagé? Se puede morir en No yagé. sé. No sé qué pasó, no sé qué pasa, si lo que toman es yagé realmente o es otro tipo de sustancias, o es una mezcla de yagé con otras cosas. Eso también puede pasar. Como cosas como qué. Como hay un árbol que se llama borrachera, Ajá. de donde sale la escopolamina, Ok. por ejemplo. Esa es una sustancia que los pueblos indígenas, en los usos tradicionales de ellos como medicina, lo utilizan también dentro de la curación de diferentes tipos de enfermedades. Y también en esa forma de comprensión de ellos, del cosmos, esa cosmovisión de ellos también, digamos, ellos conciben el mundo espiritual, todo tipo de espíritus existentes, presentes, lo ven, conviven con ellos. Entonces, todo eso es parte de lo que hay, todo eso es parte de lo que hay. Entonces, sí, me imagino cada persona que tiene una tragedia, o con cada persona que pasa una experiencia de estas, debe existir una razón, un porqué. Sí, hay un lo que contexto. sucedió, ¿verdad? Y eso habrá que ahondar en cada caso a ver qué fue lo que pasó. Correcto. ¿Verdad? Pero sí, Pero es posible. esas experiencias están ahí, están documentadas. Sí, Tú sí, te sí. metes en internet y encuentras de todo. Pero es posible, no sé, te pregunto yo, y ahora que respondas esto también, hablemos un poco de lo que es la parte de la purga. Que la gente vomita, que va al baño, que es como que nos expliques un poquito más en qué consiste eso. Porque esa es una de las preocupaciones de muchas personas antes de hacer yagé. Pero creo que principalmente, antes de que hablemos de eso, en lo que tú estás diciendo es, porque en los honguitos, que es mi paralelo siempre, cuando tu ego está muy arriba, cuando tu ego está encima, es muy arriba y hay mucha resistencia, el honguito tiene una forma agresiva de traspasar. O sea, porque dentro de estas conexiones que uno tiene con la divinidad de Dios, a través de estos, la palabra siempre se me enreda, enteógenos, siempre hay una barrera inicial que se traspasa, que es el cuerpo, que es cuando tú sientes las sensaciones y todo este cuento. Después viene la mente, la barrera mental, que es la que cuestiona un poco de cosas, que es esta vaina, no sé qué rara. Y después ahí entra la conexión. Ahí es cuando tú te conectas, así va. Pero cuando el ego está muy arriba, lo que yo he visto en todas las personas que hemos servido y conmigo mismo, es como que el man
te pasa durísimo y te hace sentir barro. Entonces, no sé si esto tiene que ver con el yagé, con el ayahuasca, porque como yo no tengo la experiencia, pero quizás esté pasando lo mismo, hablemos un poquito de eso y también cuéntanos un poco de lo que es la purga, en qué consiste, por qué sucede, por qué debemos tenerle miedo, no debemos tenerle miedo. Lo que pasa es que el yagé es una sustancia tóxica. Una sustancia Es tóxico, es tóxico. no es, Es tóxico. es una Sí, es ok, tóxico, es un tóxico. Por eso se mezcla con la chacruna, porque le baja la toxicidad ok, y es lo que permite que tú lo puedas consumir de la forma como se consume. Entonces, el yagé, primero que él trabaja en el cuerpo, yo he visto, y esto no es un tema de promoción del uso del yagé ni nada, estoy contando mi experiencia, Sí, las cosas total. que yo he vivido, lo que yo he visto. Yo he visto personas con, por ejemplo, epilepsia, que después de una toma de yagé suspenden sus medicamentos y nunca más los toman, siguen tomando, digamos, habitualmente el yagé y siguen una vida normal. He visto personas parapléjicos, parapléjicos, sí, que después están, o sea, parapléjicos de que no caminan, que no de aquí para abajo. sí, que no pueden moverse y que después están caminando. He visto personas con cáncer, el cáncer desaparece y diferentes cosas, muchas otras cosas. Repito, es mi experiencia, Sí, lo que total, lo que yo he total, visto, total, lo que yo total, he, total, lo que tú has con lo que yo experimentado. he compartido, no tiene que eso no es una verdad absoluta, no me tienes que creer y las personas que me están viendo no tienen que creerme nada de lo que estoy diciendo, porque cada uno puede buscar por sus propios medios, averiguar por sus propios medios y conocer su propia verdad. Yo estoy hablando de mi verdad, esta es la mía, Correcto. esta es la mía. Y diferentes cosas, diferentes cosas. Lo más frecuente, por ejemplo, es la liberación del uso de sustancias alucinógenas, de las drogas, De las drogas. o la depresión, la ansiedad, ese tipo de cosas. Eso es muy frecuente que el viaje Los lo elimine. transforma. Hablamos de liberación de sustancias adictivas que le hacen daño al cuerpo, como la cocaína, El la alcohol, heroína, el cigarrillo, ese alcohol, el tipo de cosas. cigarrillo, el sexo. Ahora, cuéntanos un poquito de la purga, per se. O Sí, sea, ¿qué es lo que pasa? como ella es tóxica, entonces tú te lo tomas, ¿verdad? Y en un tiempo determinado durante la ceremonia, tú puedes experimentar malestar en el cuerpo. ¿Siempre? Sí, no siempre, pero sí, eso pasa. Digamos, es común que pase. Tú experimentas malestar en ¿Qué el te da? cuerpo, vómito, Pero es un vómito como cuando tú te comes un pedazo de carne que te no, cayó mal. vómito o diarrea. Pero es un vómito que el mismo cuerpo te avisa. Te dice, el mismo viaje te dice, levántate y ve a vomitar. Tú lo único que tienes que hacer es caso. Y te da mareo. Te levantas y vas y vomitas. Y el vómito del viaje es que tú abres la boca y eso sale solo. Ah, no, es como esa contracción que... No, eso sale solo, sale solo. O sea, no te da esa No vaina. es el vómito de cuando, De cuando te cuando comes. te emborrachas con alcohol, No, yo- que sientes una acidez, No, una eso no lo vaina. sé yo porque yo nunca No, tomo. ok. Pero cuando yo vomité una sola vez en mi vida, una sola, tenía como 12 años. Y fue porque me comí un chocolate, yo no sé, pero era como un chocolate, me cayó mal. Y ¿Has vomitado recuerdo una sola vez en tu una vida? sola vez en mi vida, una sola Eso. vez. Y fue tenía como 12 años y fue una vaina, o sea, lo que vomité fue un crunch. ¿Tú te Ok. acuerdas del Sí, chocolate claro, crunch? claro. Bueno, pero yo recuerdo la sensación era de la contracción que tú sientes que te estás ahogando y sale la vuelta. El cuerpo está expulsando. Lo que pasa Y con eso es lo que no quiero. lo que pasa con el yagé, Uno siente eso, lo que pasa con el yagé es que el momento en que tú expulsas el yagé o haces la purga con el vómito o con la con diarrea. la diarrea, que la diarrea es que simplemente te dan ganas y el mismo yagé te avisa, ve al baño. Tú lo único que tienes que hacer es ir al baño, te sientas y sales solo. No hay que hacer ningún esfuerzo, nada. Pero inmediatamente terminas, aparece la visión. O sea, sí o sí Empieza la experiencia. Esa tienes es como la puerta de que entrada a la purgarte experiencia. para poder... Sí, también puede pasar que que tomes el yagé y no vomitas, no vas al baño, no pasa nada. Pero algo te No tiene que sientes dar. ningún malestar. No, puede pasar que no sientas ningún malestar. Pero eso no es lo común. Digamos,
Pero puede pasar Ok, también. no es lo Pero común. es normal con el yagé que tú vomites o que vayas al baño. Es parte del proceso. ¿Y vomitas mucho, vas al baño mucho o No, es pues relativo? el vómito es que vomitaste y ahí arranca la experiencia. Ok, El vómito abre la puerta a la experiencia. ok. El yagé hace un recorrido por el cuerpo y saca de ti esas cosas que te están haciendo daño a nivel físico y a nivel espiritual. Ujú, Cuando digo nivel espiritual es porque en el amor, para volver al amor, en el amor, el mundo del amor es un mundo que no se puede tocar, no se puede percibir con los sentidos, pero ahí está. ujú. Cuando tú estás enamorado o tú estás enamorada, tú sabes que estás enamorada. Así los demás te digan todo lo que quieran decirte, tú ves el mundo expansivamente. Sí. Todo lo es posible, logras lo que tú quieras, porque eso es el amor. Ese es un mundo que lo voy a llamar el mundo sutil. En ese mundo sutil es donde trabaja el yagé. El yagé entra al cuerpo y saca de ti todo lo que está en ese mundo sutil haciendo daño. Ok. Eso es lo que tú vas a expulsar, por eso se llama purgar o alivio. Tú te vas a aliviar. Después de eso te vas a aliviar. Ok. A veces tenemos unas cosas atrancadas en nuestra vida, unos nudos que nosotros mismos hacemos por nuestra forma de pensar, por nuestro pensamiento alrededor de determinadas cosas, personas, comportamientos, cosas de la vida, del ego, que se van convirtiendo en un nudo que cada vez lo volvemos más grande y más difícil, más difícil, más difícil. Esas cosas son las que cargamos en nuestro día a día y que nos hacen pesado vivir, Ujú. nos hacen difícil poder relacionarnos y principalmente con nosotros mismos. No poder dormir, no poder ir al baño, hacer del cuerpo como se llama, Ujú. ¿verdad? Ese tipo de cosas, no poder relacionarse bien. Hay gente que no puede recibir un abrazo, Ujú. que nunca abraza, que nunca dice te quiero, no siente un te amo, ¿verdad? Eso es muy común, eso está todo el día en el ambiente. Totalmente, yo lo veo Eso está todo el todo el día en tiempo. el ambiente. Y eso no es que esté bien o esté mal, eso es que ahí hay una cantidad de nudos que se van acumulando en nuestro cuerpo, en nuestra existencia. Y cuando tú tomas el yagé te libera de esos nudos. Al soltar esos nudos empieza a aparecer Ya. ese mundo sutil y empieza a mostrarte toda la realidad de lo que hay en ese mundo sutil y que tú no te has dado la oportunidad de conocer. Por ejemplo, esto es sin yagé. ¿No te ha pasado que de repente escuchas un número o te llega un número, lo ves frecuentemente un número? Todo el tiempo. Esa es una forma de los ángeles de comunicarse contigo. Tú revisas el mensaje de ese número, el mensaje angelical que ese número trae y te vas a dar cuenta cuál es el mensaje para ti en ese preciso momento. Hoy me pasó Y que eso. no es casualidad. No, yo lo tengo. A mí, pues, para mí ya es algo que ya está integrado en mi vida. Hoy me pasó, pues lo digo rápidamente porque hoy dije, ven acá, ¿qué frecuencia cardíaca tengo? Y salió el 111. Y dije, no, eso es. O sea, le dije, no, eso es. Casualidad. Sí, eso es casualidad, o sea, es marica. Pero dije, bueno, si hoy me quieres hablar, o sea, como que si hoy es como que si este 111 está, no me dije, no lo reté, fue algo, me lo dije a mí mismo, bueno, si el 111 me está queriendo hablar, lo voy a volver a ver. O sea, no lo voy a dar no lo voy a dar trascendencia. No creo. Sí, o No sea, lo creo, no lo creo. sí, Muéstramelo de entonces nuevo no, para ver si es verdad. pero no lo reté. O sea, no fue de que, no, si de verdad me quieres hablar, entonces tíramelo otra vez. No, fue más como que, bueno, quizás sí, quizás no, pero bueno, si él me quiere, si él realmente me está hablando, me va a volver a aparecer. Y marica, iba en el carro así y algo me dijo, mira para allá, y esta era una placa. Y ahí dije, bueno, ya, no puedo pelear con esa vaina. Ahora, quiero que Y hablemos. averiguaste, buscaste qué significa, cuál No, es el mensaje espiritual. el 111, no recuerdo ahora mismo, pero ahorita lo voy a buscar. Ahorita lo voy a buscar porque sí, sí. La tarea es que lo puedas hacer porque ese mensaje es para ti. No, sí Así lo como voy. cuando tú estás durmiendo y recuerdas el sueño, Que a mí me pasa porque muchísimo. todos los días, todo el tiempo soñamos, que no nos Ujú. acordemos es diferente. No, yo sueño full. Ok. Y me acuerdo full. Cuando tú recuerdas el sueño, eso no fue un sueño, eso fue un mensaje. Entonces tú empiezas a buscar el significado de lo que soñaste, inmediatamente vas a empezar a encontrar la respuesta a las preguntas que te haces Ujú. o a las cosas que tú necesitas resolver, a las cosas que el Dios y que los seres superiores que existen, porque existen muchos seres superiores, ángeles, arcángeles, querubines,
Maestros, ascendidos. espirituales, hay una cantidad de seres superiores que están ahí ayudándonos, acompañándonos todo el tiempo. Ellos se comunican con nosotros y una de las formas de comunicación es a través de los sueños. Correcto. No, eso es algo que también gracias bueno, no sé, como tú también he podido experimentar a través de la vida. Los sueños han sido un gran acompañante mensajero de mi vida. Por ahí es que empecé como mi camino de entender todas estas cosas, pero yo quería preguntarte algo también que tiene que ver con el tema del yagé, que es muy común, o sea, que yo he escuchado bastante, que no lo he experimentado, pero es los médicos del alma. En ceremonias de yagé. Personas que aparecen ahí que curan gente. Bueno, exacto. Quiero que nos expliques un poquito más sobre tu experiencia en eso. En el yagé, tú lo sabes, aparecen o hacen curas. Entonces, háblanos un poquito de esas curas, en qué consisten claro. Y cómo funcionan. Yo personalmente he experimentado estar en un hospital. Sé que es un hospital porque es un lugar completamente aséptico, con una luz resplandeciente, y me llega inmediatamente el mensaje de que las personas que están ahí son médicos. Pero ¿cómo? No son de este planeta. ¿Cómo sucede eso? Explícame. No son tú te tomas el yagé y en la experiencia tú empiezas a vivir muchas cosas. Muchísimas cosas, muchísimas. Empiezas a tener respuesta a tus preguntas, a tu intención, lo que tú intencionaste. Y también yagé te sana físicamente de cosas que tú tienes, que traes incluso de vidas anteriores, empieza a sanártelas. Cosas físicas y cosas espirituales que requieren muchas veces, y esto es algo que voy a repetir, escúchenlo con beneficio de inventario, no tienen que creer nada de lo que yo estoy diciendo aquí. Totalmente. No, y aquí en este espacio es así, porque las verdades son personales. Correcto. Tú experimentas. Tú tienes la posibilidad de saber lo que tú quieras saber, es tu posibilidad. Yo hablo desde mi experiencia, mi conocimiento, lo que he visto y vivido alrededor de mis propias, voy a repetir la palabra, las vivencias. En ese lugar yo entro a una cámara, que es un hospital. Y tú te ves Estoy rodeado de personas que empiezan a hacerme una cirugía. Pero tú estás en primera persona. Yo estoy acostado, en primera persona. Estás en primera persona, como estuviéramos aquí. Soy yo entrando a un lugar. Ok. O sea, yo estoy viendo, digamos, pero estoy viendo mi cuerpo. Que entra a un lugar. Cuando entra, aparecen unas personas a intervenirme en mi cuerpo. ¿Seres humanos? No sé, no son de este planeta. No son de este planeta. Yo no alcanzo a divisar sus caras, nada, pero... Son seres. Sé que son seres que están trabajando en el amor, principalmente. Lo sé porque lo siento, lo veo, lo siento, lo percibo de inmediato. Y empiezan a trabajar en cosas mías que al final yo termino con una operación. Energética. Con una operación, sí. Para que aclaremos. En el mundo sutil. En el mundo sutil. En el mundo de lo sutil, en el amor, ¿verdad? Estamos hablando del mundo del amor. Los taitas también hacen eso. Claro, los taitas también... ya voy a contar una experiencia relacionada con eso. Entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber con esta certeza que yo tengo hoy de que eso era una operación y que era yo el que estaba en la operación y que eso era una clínica y que había médicos? Bien. Porque todo el tiempo el yagé me está hablando. Y me está diciendo lo que está pasando. Y me está diciendo quiénes son ellos. Okay. El yagé eres tú. Porque el yagé eres tú. Es tu alma hablando. Es correcto. Tu alma Para aclarar eso. Tu alma tiene un cuerpo. No es que tu cuerpo tiene un alma, es que tu alma tiene un cuerpo. Correcto. Tu alma ha estado en muchos cuerpos para poderse manifestar en este planeta. Correcto. Este cuerpo es un vehículo, es nuestra nave espacial. Es la nave en la que nosotros viajamos en el universo, porque este planeta se parte del universo. La gente se imagina que... No, es el único. Hay extraterrestres, entonces son orejones verdes, grises o tal cosa. Entonces eso es como la espectacularidad de lo que la gente se imagina, pero la realidad es que ¿estamos o no estamos en el universo? Total. Si estamos en el universo, estamos viajando en el universo. ¿Cómo viajamos en el universo? ¿Cómo es eso? A través de este cuerpo. Este cuerpo es el que te permite viajar en el universo. Tú estás en el universo. Este planeta se parte del universo. Que este planeta tenga unas leyes que lo gobiernan, que aquí hay
una ley que se llama gravedad, que es la que te permite estar de pie. Hay otras leyes que, bueno, en fin, diferentes, todas las leyes que existen. Hay otros planetas que son diferentes. Y hay otras zonas fuera del planeta que se mueven con otras leyes totalmente diferentes a estas, ¿verdad? Y ahí los astronautas lo explican todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, estamos en el mundo del amor, que es el mundo de lo que no se puede percibir con los sentidos, pero que está ahí, que es real. Es como el pensamiento. ¿Dónde está? Puedo coger el pensamiento, a ver, lo cojo. ¿Dónde está? No podemos. Pero está todo el tiempo ahí. ¿Quién lo crea? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Por qué llega un pensamiento en un momento determinado? ¿Verdad? Todas esas cosas son preguntas que uno se hace. Yo me las hago. Y que hay que hacérselas porque, Sí, parte de la complejidad en la que vivimos en este mundo egoico es que queremos todo el tiempo estar gobernando todo, estar controlando todo, y lo único que es cierto aquí es que no hay nada bajo control. Tú naciste un día, no sabes ni por qué llegaste aquí, te vas a morir un día, no sabes ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Totalmente. No tienes ninguna posibilidad de controlar absolutamente nada, pero queremos tener control de todo. Esa es una de las razones por las cuales los seres humanos vivimos en sufrimiento. Correcto. Pero cerrando el tema de los doctores del cielo, yo sé que los taitas, explícanos un poquito los taitas cómo hacen estas operaciones. Porque Ellos, así como tú tomas el yagé, ellos también toman yagé. Pero ellos toman yagé para unas cosas diferentes a las que nosotros tomamos. Nosotros tomamos yagé para estar tranquilos, para estar en paz. Ellos en su cosmovisión toman el yagé para poder comprender el mundo, comprender el universo, comprender el planeta y poder intervenir en el planeta. Es para poder estar en tu frecuencia. Para poder intervenir ellos en el planeta y hacer cosas. Yo una vez escuché... Hacer cosas que parecen magia, pero son reales, y eso ellos lo hacen todo el tiempo. Todo en el amor. Por supuesto que también hay gente mala, que también usa, vamos, llamémoslo poderes, y yo voy a hablarte de poderes, porque son poderes. La palabra poder a mí me encanta porque nosotros creemos que los poderes son los de los superhéroes. Y resulta que estamos llenos de poderes y no los sabemos utilizar. Por ejemplo, poder hablar. Un árbol no habla. Poder ver. Una piedra no ve. Poder respirar. Poder escuchar. Son poderes. Pero nosotros estamos convencidos que los únicos poderes que hay son los poderes de los superhéroes. De los superhéroes o de otros poderes que hay por ahí, la brujería, que la santería, que no sé, lo que quieran, con lo que quieran enredarse la vida cada uno, pero los poderes existen. Tú y yo los tenemos, todos los tenemos, todos. Todas las personas que nos están viendo aquí tienen poderes también, estamos llenos de poderes. Cuando una persona, yo la vez pasada vi a un taita en un podcast. Sí. Y él era un señor se ve que es bien jodido, porque era muy regañón, pero bien, o sea, regañón con amor. Muy estricto, muy regañón con amor, pero me gustó, o sea, me gustó la forma de su approach, me pareció chévere, la forma como él se expresaba y todo eso. Pero recuerdo que él habló de los médicos y comentó lo mismo que estabas diciendo tú, que ellos entran en esa frecuencia, y me dijo algo que me llamó mucho la atención, fue que para él era una falta de respeto, así con ímpetu, que las personas entraran en yagé o entraran en ayahuasca y él no lo hiciera. O sea, como que, ¿cómo es posible que yo voy a impartir una ceremonia de ayahuasca donde están estas personas entrando y yo no entre en ese mundo? Y hablaba así, era como peruano. Yo entré en ese mundo y me ponga y los pueda entonces monitorear y no sé qué y no sé cuándo. Y entendí que para ellos el vehículo, ellos ya conocen el vehículo muchísimo, el ayahuasca lo conocen muchísimo, y ellos lo utilizan en ceremonia, no es porque quieran estar viajados, es porque ellos se sintonizan, es como si todos se metieran y ellos tienen la habilidad de poder manipular, no sé si es la palabra correcta. Manipular es usar las manos, pero, en el contexto que estamos pero utilizando. Tú sabes que cómo la usamos nosotros de Sí. forma errónea, o la entendemos de esa forma errónea, pero ellos tienen la habilidad de poder, de alguna forma,
al estar en esa frecuencia y entender lo que está sucediendo con los demás, ellos tienen la forma incluso de poder controlar o regular, yo creo que esa es la palabra correcta, regular los procesos de tal manera que si hay una persona que o en conjunto están pasando cosas, ellos tienen la habilidad de regular para que las personas se calmen y Sí, todo claro. y utilizan los ícaros también, que son esos cánticos que ellos han aprendido por Esa es milenia. la forma como ellos rezan. Eso Como le oran a a la Dios, al divinidad, Padre, Madre de Dios, y eso lo transmiten y a los... sus mismos ancestros, a sus Ujú. mismos familiares fallecidos que han estado en el mundo del yagé, porque ellos dicen que cuando ellos están en la ceremonia, o sea, lo primero es que tenemos que entender es que es un contexto donde hay un médico trabajando. Y las personas que van a tomar yagé somos una Que es especie el de taita, pacientes, que es el taita. que es el taita. Lo Taita es que un médico. es uno de los nombres que tiene es Más, taita. creo que taita significa eso, ¿no? Taita es como padre, Ok, pero es uno ok, de los pero nombres está en que se ese le da contexto al también. médico tradicional, Ok, al médico tradicional indígena, sí. Hay que entender ese contexto. Tú estás en un lugar donde hay un médico, que no es el médico de la bata, sí, del, no sé cómo se no es pone el tipo endoscopio, la tradicional que cosa, nosotros estamos pero acostumbrados. es un médico, es un médico. Las personas que van a tomar yagé son pacientes, Correcto. ¿verdad? Y con unas características. A ti nadie te está obligando a eso. Tú estás en un lugar que por alguna razón te llamó la atención y tuviste el deseo, la intención de ir allá y vas. Ujú. Nadie te está obligando a que vayas. ¿Por ¿Verdad? qué una Tú has persona? ido voluntariamente, Ajá. atraído por algo, lo que sea que te haya atraído para ir a tomar yagé, y estás frente a un médico. Un médico diferente al que tú estás acostumbrado a conocer, a ver otro tipo de medicina que no es la medicina, yo la voy a llamar mágica, de querer que una pastillita me resuelva un problema o que Ujú. una inyección me resuelva el problemita que yo tengo, no sé, cualquiera que sea, sino que aquí hay un médico que con su conocimiento, con su poder, voy a utilizar la palabra poder en el mismo contexto que lo utilicé ahorita de poder ver, poder, ok, ellos también tienen unos poderes, que es su principal poder es conocer las capacidades que tienen y poderlas utilizar, que eso es lo que nos hace falta, Ujú. ¿verdad? A muchos Correcto. nos hace falta eso. Correcto. En la medida que vamos conociendo nuestras capacidades, podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas en la medida que vamos conociendo las capacidades que tenemos. Como por ejemplo la telepatía. Podemos Ujú. comunicarnos telepáticamente y eso es muy posible. Ujú. Yo quiero hablar con alguien y alguien que hace mucho tiempo no veo, Sí, y a mí me... empiezo a pensar en esa persona y de repente aparece o una llamada o de alguna manera aparece la persona y ahí viene, Es ¿verdad? que ahí el Eso tema- es una forma de esa es una comunicación. vaina loquísima que... Pero es parte de lo mismo que estás Esos diciendo tú. son los Es poderes que una tenemos. vaina loca. A mí me pasa también... A mí me pasa una vaina que yo pienso en alguien y de pronto, yo digo, mierda, marica. Y entonces pienso, y bueno, que voy a pesar $1.000.000 pero También es posible, lo que pasa no, es que, pero lo lo que hago. pasa es que lo bloqueamos enseguida. Pero que me da risa porque cada vez Claro. que pasa eso, porque me pasa últimamente, me ha pasado mucho, pienso eso y me da risa. Y bueno, ya aquí me están haciendo caritas que hay que cerrar. Pero antes de cerrar, quiero hacer una pregunta. Eh, y es la siguiente. ¿Por qué hay personas que van a Yajé, que van a Honguitos, que van a un poco de vainas y están igual? Y siguen igual. ¿Y por Si qué? entienden, si ven, si Dios les habla, ¿por qué carajo? Yo no, es una cosa que yo lo veo, yo tengo mi propia respuesta, pero quiero la tuya. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos nacemos con un pecado original. El pecado original es la razón o la enfermedad con la que tú naces y con la que vas a morir, que es emocional. Esa situación va a ser repetitiva en tu vida todo el tiempo. Y alrededor de esa situación hay muchas más que la vamos agregando en nuestra vida porque nos han servido para algo. Por ejemplo, a veces sentirse víctima o hacerse la víctima te sirve para conseguir cosas. A veces llorar, cuando éramos unos bebés, tú llorabas y aparecían las resoluciones a lo que tú necesitabas de manera inmediata.
Así lo que te trajeron no fue lo que tú necesitabas, lo que tú querías, pero lo que te trajeron también te gusta. Ok, la gente, vamos creciendo y seguimos llorando. Ya el llanto es una forma de comunicación del bebé. Cuando el bebé empieza a hablar, ya tiene otras formas de comunicación, pero sigue siendo, él va aprendiendo, tú y yo cuando éramos bebés y todos los que están viendo aquí, fuimos aprendiendo a hacer cosas para obtener beneficios. La enfermedad, yo estoy llamando Sí. la enfermedad no solo No es a los física. síntomas físicos, sino a las situaciones emocionales que atravesamos en nuestra vida. Es una forma también de comunicación con nosotros y con otros. Entonces, hay personas que viven con ira, Conozco varias. claro, y es una ira manifiesta. Todo el tiempo están expresando su ira. Esas personas están comunicando algo. Tienen un deseo profundo en su corazón, principalmente es de amor, pero que no son capaces de pedirlo con las palabras del amor a la persona a quien se la quieren pedir. Totalmente. Entonces viven en un disfraz permanente de la ira, esperando que esa respuesta llegue sola. Así como el niño que llora y le llega la respuesta. Entonces, estas medicinas sirven o se usan primero para entendernos, pero también como un escape. Y definitivamente el que no quiere ver, no podrá ver. Así lo tenga enfrente. El que muchas veces la gente dice, muy felices o muy emocionados, dicen que quieren separarse en una relación, pero nunca se separan. Que quieren tener un hijo, pero no es sino que quede embarazada y empieza a vomitar. Empiezan unos malestares que incluso en el mundo médico, digamos, más aceptado, le llaman síntomas del embarazo, como si el embarazo fuera una enfermedad. Correcto. ¿Verdad? Pero eso es un síntoma de que realmente no quieres tener un hijo. Oye, tú sabes que no, me acabas de decirme está porque Te voy a poner otro ejemplo, perdóname, te voy a interrumpir para ponerte un ejemplo. no es que me impresiona, disculpa, porque te voy a decir un segundo, porque es que nosotros queríamos mucho a mi hijo Milán y mi esposa tuvo un embarazo hermoso. No vomitó ni media vez. Ok. Pero hay Nunca gente lo que había visto así, nunca lo había visto así. Pero hay gente que me de encanta lo que estás boca, diciendo. Dicen, quiero un hijo y estoy feliz, esto es lo mejor que me ha pasado. Ya compraron todas las cosas, ya pintaron el cuarto, mejor dicho, los abuelos, los tíos, todo el mundo está en una emoción impresionante. Pero eso es todos los días, náuseas, vómitos, malestares, en fin. Porque lo que tú estás sintiendo no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Y así pasamos nuestra vida. En una perfecta incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo, o cómo hablo, o cómo actúo. Entonces, el sentir es lo que está siempre gobernando la realidad, porque el sentir está conectado con Dios. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando que ahora embarazada me voy a poner gorda, ahora ya mi pareja va a empezar a pegarme cacho, ahora cómo voy a hacer para sostener esta criatura, tendré para pagar todo lo que me estoy inventando en mi mente que no ha sucedido, porque yo estoy pensando en el colegio, en la universidad, Total. en el carro, en la casa, en fin. Entonces, todas esas cosas hacen que tú empieces a rechazar por el miedo Claro. a tener esa criatura que viene en camino. Pero eso es uno de los ejemplos. Sí, no estamos hablando de por qué las personas no terminan, como que querían cerrar hoy. Claro. Porque las personas, yo he visto varias personas en este camino que tú los ves y hacen terapias y tú los ves iguales. Y es prácticamente, es lo que estás diciendo tú, lo que yo siento y digo es lo mismo de otra manera, es que no integran la información, entonces la ven como que chévere, pero toda su humanidad y toda su identificación con el ego les gana la partida y vuelven y se enganchan otra vez
y nuevamente se van a otro retiro, se van a otro ayahuasca, a otros honguitos, otra vez tienen otra cosa y vuelven y pasan por el mismo ciclo, pero terminan igual. Y tú los Sí. ves y es la misma cosa. Muchas veces no queremos soltar. Sí, estamos aferrados a aquellas cosas que nos definen dentro de nuestro ego y nos cuesta trabajo dejarlos atrás, pero bueno, excelente, gracias por venir, por compartir. Sé que quedaron muchas cosas ahí que hubiéramos podido tocar. En otra ocasión volveremos a hablar. Antes de que nos vayamos, antes de que cerremos el episodio de hoy, cuéntanos un poquito cómo las personas te pueden encontrar online, cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden seguir, cómo pueden enterarse un poquito más de las cosas que tú haces. Bueno, en Instagram, en mis redes sociales, yo estoy como Hugues Lacutir Coach. Ok. Ahí me pueden encontrar, es fácil. Pones Hugues Lacutir, se escribe la Sí, nosotros vamos a poner ahí Eso. Y ahí me encuentras. Ok. Parte de lo que yo hago en mi trabajo, a pesar de que hoy hablamos de yagé, que es un tema muy interesante, que a mí me encanta porque pues soy un tomador de yagé. Ujú. Me gusta y es una escuela también porque es lo que Sí. yagé Yagé se ha convertido para mí en una forma de aprendizaje porque todo el tiempo me está enseñando cosas. Ahora estoy enseñándome cosas de lo que hago. Eh, y parte de lo que hago es trabajar como apoyo a personas para que puedan transformar esas situaciones de la vida que son difíciles de salir de ellas, como esos patrones repetitivos. Lo que tú estabas diciendo ahorita, que a pesar de que hacemos o hacen de todo tipo de ceremonias, terapias, cosas, no puedo salir de ahí porque mi trabajo consiste en trabajar desde la raíz, encontrar la raíz y trabajar sanando la raíz para que todo el árbol pueda dar frutos. Y eso viene con la experiencia, con mi experimentación propia de lo que yo he vivido, las cosas por las que yo he atravesado en mi vida, por mucha preparación, porque he estudiado muchísimo Ujú. de muchas cosas relacionadas con esto, con el tratamiento de diferentes dificultades emocionales. Eh, y también las capacidades que he ido aprendiendo y descubierto que tengo a través de herramientas como la toma del yagé, que me ha Claro. mostrado muchas cosas y me he ido atreviendo Sí, a ponerlas en a darme práctica. cuenta que realmente están ahí y efectivamente están ahí y ahí, digamos, producen unos resultados espectaculares. Este es un espacio que nosotros hemos creado aquí en Anda Prana para poder amplificar el mensaje de personas como tú, que en este caso has tenido la oportunidad de trabajar con el ayahuasca, que te ha servido, que ha sido una guía y compartir esto, ampliar este mensaje, guiar a través de tu proceso a otras personas es parte del propósito y bueno, quiero agradecerte por estar aquí y por darnos la oportunidad de compartir contigo. Y que tú te puedas conectar, porque obviamente no todas las personas, uno conecta con, no todos Sí, podemos conectar con todos. sí. Que tengas la oportunidad de conectarte con esas personas que necesitan esa ayuda. Hay muchísima gente que necesita personas como tú, que ya has entendido cuál es tu propósito de venir acá a la vida, de servir, de ayudar. A mí me encantó, una de las cosas que me encantó de todo lo que dijiste fue el tema de la semilla, de cómo las circunstancias, cómo los momentos difíciles nos terminan rompiendo y que si no enfrentamos esos momentos difíciles, si no empezamos a expandernos luego de sentirlos, obviamente no vamos a poder romper el cascarón como lo hacen las aves, que tienen que ponerse fuerte para poder romper el cascarón, y eso los ayuda en su momento final. Esta analogía que hiciste de la semilla y cómo uno arranca siendo esa semilla y cómo todo el estiércol, que fue un buen ejemplo, porque estamos hablando de basura emocional que nos pesa, pero que se termina convirtiendo en el abono que nos permite eventualmente rompernos. Esa analogía me pareció espectacular eh, y cierta, muy cierta, porque así funciona, así son las cosas y
Y me encantó empezar con ella y terminar entendiendo que a través de ese proceso es que eventualmente nosotros tenemos la habilidad de recordar quiénes somos. Y bueno, y eventualmente para seguir germinando y creciendo, es importante agarrarse de la mano con personas como tú. Señor, muchísimas gracias por estar aquí, por la oportunidad de compartir este mensaje, tu experiencia, tu sabiduría, todo lo que has vivido en torno a lo que te ha sucedido alrededor de la ayahuasca y cómo tu vida se ha transformado para convertirte en lo que eres ahora y brindarle a los demás la oportunidad de conectarse contigo y de esa forma seguir evolucionando tú con ellos en sus procesos de vida. Así que muchas gracias por este espacio, mi querido Hugues Lacutir. Y seguimos entre blanco y negro.